Buenos días, amables televidentes. Les saluda Gustavo Muñoz, presidente del Grupo Multisectorial. Me acompaña hoy nuestro amigo periodista Norberto Tascón. Estamos esperando la presencia de Carlos Pinilla, precandidato liberal a la alcaldía, y disculpamos a nuestro amigo y gerente del Canal 2, José Alberto Tejada, porque presenta inconvenientes de salud. No se ha podido recuperar. Lo saludamos a José Alberto y esperamos que muy pronto se recupere. Nuestro invitado especial, como todos los lunes y los últimos lunes, ustedes han sido testigos que tenemos a los precandidatos a la alcaldía y precandidatos a la gobernación del Valle. Hoy, en el momento de que llegue y nos llamó que tenía problemas con la movilidad de Cali, que venía desde el sur, el doctor Carlos Pinilla, es concejal de Cali y precandidato a la alcaldía por el Partido Liberal. Saludo a Norberto, que nos acompaña esta mañana en el panel, y iremos abordando temas de ciudad mientras nuestro invitado especial llega. Buenos días, Norberto. Pues muy buenos días, doctor Gustavo Muñoz. Un placer estar con usted disfrutando hoy de esta mañana del lunes, que arranca con noticias bien difíciles para el país, especialmente cuando a nivel nacional, Gustavo, se está hablando de la entrada de dineros sucios precisamente a la Corte Suprema de Justicia, un tema pues que considerábamos los colombianos eran las garantías de la justicia colombiana, pues en razón a que allí es donde finalmente se revisan las tutelas, es donde finalmente se toman determinaciones en materia constitucional del país. Pero hemos visto, lamentablemente, que el doctor Pretel, quien fue precisamente quien fue la persona que se le designó como presidente de la Corte Constitucional, pues está enredado en una serie de hechos lamentables, como lo pudieron denunciar inclusive el exmagistrado Nilson Pinilla, cuando dice que el señor, en aquella época, cuando él oficiaba de presidente, tenía engavetados los procesos, tenía retrasados, inclusive dice el doctor Pinilla, pues actitud que lógicamente no es la sabia y que deja un manto de duda sobre lo que es la Corte Constitucional. Y en el fin de semana, precisamente, hay unas denuncias en las que se establece que un abogado de la costa que defiende los intereses de una multinacional, exploradores de petróleo en Colombia, tenían un pleito, o mejor una tutela, por unos 25.000 millones de pesos, y que esta empresa, a través de su abogado que los defiende, pues le solicitó, o mejor, entró en contactos con este magistrado de la Corte Constitucional precisamente para que se estudiara una tutela relacionada con la entrega de esos dineros nuevamente, o para que esa empresa no tuviese que pagar esos dineros, 25.000 millones de pesos, y que fueron recibidos por el magistrado Pretel 500 millones de pesos. Hoy se cuestiona esto, se está diciéndole el país, preguntándose mejor si es válido que la mayor corte que tiene el país y que es la garantista de los derechos constitucionales del país, la que guarda nuestra Constitución, la que preserva la ley, esté involucrada su presidente y algunos magistrados, dicen ellos, que ya lógicamente han pasado por de esta serie de inconvenientes que dejan al país desafortunadamente en una postura en la que todos ya dudamos, es decir, ¿qué justicia tenemos en el país cuando los propios magistrados son víctimas de la coima, son víctimas de los arreglos, son víctimas del dinero fácil, y terminamos los colombianos preguntándonos las tutelitas por los derechos a la salud, por los derechos a que atiendan a un familiar en las EPS, en los hospitales, en las clínicas, no van a revisión de las Cortes Constitucional, porque nos decía alguien, están entrándole a la Corte Constitucional, creo que mensualmente, unas 19.000 tutelas, de las cuales se tienen que escoger aproximadamente 20 o 30 tutelas para ser revisadas por la Corte, y en este momento pues esa Corte se ha visto empañada por estos escándalos
¿qué le puede significar al colombiano del común y el corriente, Gustavo, que invocan su tutela, se van a la segunda instancia y luego van al proceso de revisión de la Corte, cuando pues no podrán tener estas sumas escandalosas de dinero que logren permear y logren que sus tutelas se revisen? ¿Y qué puede hacer el humilde colombiano? Es la pregunta que uno se hace, Gustavo, cuando impetra una tutela y se va hasta la revisión de la Corte y tiene que luchar contra un poderoso que vemos nosotros coloca sus dineros y los dineros de su empresa para aniquilar al ciudadano del común y el corriente, que solo espera una justicia pronta y que, como su nombre lo dice, justicia. Pero acá lo que estamos viendo es que lamentablemente es una injusticia lo que está generando la Corte Constitucional. Y en ese orden de ideas, pues todo lo que hemos visto en las altas cortes, desde el gobierno anterior chuzando la Corte Suprema de Justicia para ver cómo era que se manejaban los procesos allí, las condenas que se han proferido por cuenta de esta Corte a la doctora María del Pilar Hurtado y a el doctor Moreno, el secretario privado de la Presidencia. Es decir, pareciese que el país está convulsionado y estamos en una cantidad de hechos que dejan en tela de juicio precisamente a las altas cortes del país, que es donde precisamente van finalmente las sentencias, perdón, los fallos para que en última instancia se dirima o para que en última instancia se defina cuál es el alcance de la ley. Esto realmente nos deja a los colombianos muy convulsionados al comenzar una semana pues que comienza con grandes nubarrones, Gustavo. Sí, Norberto, muy grave estas denuncias que hemos escuchado este fin de semana y nos deja bastante preocupado que el ente que no debe ser objeto de corrupción, que es el ente que nos debe garantizar la Constitución y la justicia a los colombianos, esté inmerso en estos escándalos y que también haya sido permeado por la corrupción. De lo que defienden todos los colombianos de la Constitución del 91 es la tutela, y es lo que tienen los ciudadanos de a pie para presentarla sin necesidad de tener abogado. Y muchos, en el tema de la salud y en el tema del restablecimiento de los derechos laborales, han ido a la tutela porque no han podido con el sistema tradicional de los juzgados, que se han visto bastante empañados, y más en Cali, donde el Palacio de Justicia todavía no funciona 100%, donde los juzgados están regados por toda la ciudad, donde tenemos muchas quejas de ciudadanos y de abogados que no les reciben sus quejas y sus peticiones. Uno esperaría que las altas cortes no deberían ser permeables a este tema de corrupción. Se pregunta uno entonces, Norberto, si el Congreso de la República, que es el que nos representa, y la Cámara de Representantes, que tiene una comisión de investigación y de acusación a los altos funcionarios, porque para eso los colombianos elegimos congresistas y para eso los colombianos votamos en el voto popular para que nuestros representantes en el Congreso vayan y vigilen todos estos actos. ¿Qué debería hacer entonces, Norberto, la comisión de investigación y acusación de la Cámara de Representantes referente a estos escándalos? Es que ahí también encontramos el otro lunar negro de toda esta comedia. Fíjese usted que precisamente esos magistrados de la Corte Constitucional o de la Suprema o aún del Consejo de Estado son las personas que tienen que finalmente investigar a aquellos que por algunas circunstancias los vemos involucrados en problemas de este orden. Entonces, encontramos que la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes no ofrece ninguna garantía especialmente para ver cómo allí se da una justicia pronta. Pero la queja permanente, hasta el punto que se ha ganado un remoquete oscuro la Comisión de Acusaciones, es precisamente porque se le ha llamado ya finalmente por los colombianos y por los medios de comunicación la Comisión de Absoluciones. No conocemos realmente un solo proceso que haya concluido en esa comisión de acusaciones donde precisamente veamos nosotros que se diga, bueno, aquí llegamos a la conclusión con estas personas. Estas personas fueron condenadas. No hay un proceso que se muestre. Igual goza de un pasado oscuro, goza de un sinsabor
en la que siempre los colombianos nos preguntamos, bueno, ¿y qué proceso ha logrado concluir? ¿Qué proceso ha logrado llegar a su final en esa comisión de acusaciones? Luego, es triste y los colombianos nos quedamos siempre a la espera de que haya pronta justicia. Fíjese usted lo que viene ahora y donde está en entredicho la misma comisión de acusaciones, porque en el equilibrio de poderes que está cursando en el Congreso de la República, la ley de equilibrio de poderes, pues esa comisión de acusaciones tiende a desaparecer. Sin embargo, se resisten a eso algunos congresistas, que le da a uno una cierta sensación maluca de que por qué se oponen a algo, a mantener un organismo que no funciona, que no opera. Igualmente pasa con el Consejo de la Judicatura, donde tampoco, donde los magistrados haciendo lobby fueron acusados en estos días de hacer lobby ante el Congreso para que eso no se acabe, cuando eso es una entidad eminentemente administrativa, porque se construyó para administrar la justicia, pero terminaron prácticamente haciendo lo que hacen las cortes, las altas cortes, como la Suprema de Justicia, la Constitucional y el mismo Consejo de Estado. Es decir, tenemos un enredo en la justicia que lo único que ha causado es desdén, y ahora con estos escándalos de los que estamos hablando, lastimosamente el país se va a ver abocado a ese estilo de incredibilidad que necesita una profunda reforma, y yo no sé si con esta parte del conflicto, donde tenemos tantas dificultades, terminemos involucrando también una estructural reforma a la justicia, porque parece que por el lado del Congreso va a ser imposible acabar, por ejemplo, con el Consejo de la Judicatura y pues menos con la comisión de acusaciones, lo que quedaría prácticamente expuesto a que haya una consulta al Constituyente Supremo, que es el pueblo, para a través de cualquier mecanismo de participación pues se pueda acceder a ese tipo de cambios en nuestra Constitución. Sí, ahí va mi intervención, Norberto, y saludamos en este momento que acaba de hacer su ingreso al estudio al doctor Carlos Pinilla. Buenos días, doctor Pinilla. Muy buenos días, Norberto, muy buenos días. Un saludo a todos los televidentes. Ya lo habíamos anunciado, precandidato del Partido Liberal a la alcaldía. Y doctor Pinilla, estamos abordando el tema del fin de semana, donde se evidencia la corrupción a la alta corte, a la Corte Suprema, a su presidente, el doctor Pretel, donde otro magistrado, el doctor Pinilla, hace unas denuncias de la corrupción que se ha visto por el tema del sector privado y ciertos intereses, y el tema de la puerta giratoria y todas estas denuncias, y nos preguntábamos, primero, que es muy triste para Colombia que la justicia y más las altas cortes se hayan permeado por la corrupción, porque esa es la única defensa que tiene el ciudadano. Y hablando de las reformas que decía Norberto ahora, finalizando su intervención, estamos pidiendo una reforma estructural de la justicia, pero vemos que es más importante una reforma estructural tributaria. Acabamos de pasar de una reforma tributaria y ya arrancamos con una reforma estructural, donde los empresarios, y yo que represento al sector privado y a los gremios, pero también tengo mi alma de ciudadano, y uno dice, bueno, y el contrabando, la informalidad, la evasión, que esas son reformas estructurales. Pero en el tema del tema de las altas cortes y la corrupción, ¿cuál es su opinión? Usted que ha militado en el Consejo, que ahora quiere ser alcalde de Cali, que ha escrito un libro, creo que de los mayores males que nos está afectando a la sociedad, esa parte que ya el ciudadano, primero hay mucha información y se entera por muchos medios, ya esa vaina de que el ciudadano no sabe y uno lo confirma, uno habla con el taxista, con el portero y te habla de temas nacionales y te habla de temas de ciudad. Es muy evidente la corrupción que hay ahora en muchas esferas. Hablamos también de la Comisión de Investigación de la Cámara de Representantes, de que para qué nos está sirviendo si lo aborda el Congreso y es de elección popular. ¿Qué opina usted de este escándalo, doctor Pinilla, para acabar de cerrar este primer tema de la corrupción que está llegando a las altas cortes y cuál es la garantía que tendríamos los ciudadanos? Además de que fue senador, ¿no? Mire, sí, claro. Mire, el tema más importante que nos está afectando al país, el tema de credibilidad, es la corrupción. Pero la corrupción no solamente vista como la contratación, sino cómo incidir en las decisiones del país y en las decisiones de las ciudades. Y lamentablemente ahí aparece el dinero como el factor importante para definir cualquier situación. Entonces, ya sea
dinero bien habido o dinero con dudas, pero al fin y al cabo termina siendo el efecto. Lamentablemente lo de la Corte es muy vergonzoso y siente uno pena, y la ciudadanía lo único que va a encontrar es una frustración aún más, decir, bueno, ¿y ahora quién podrá defendernos? Sí, claro. Es que ahí es donde la situación, pero nosotros tenemos que desde ya comenzar a hacer unos cambios, pero no es hablar de moralidad, no es hablar de honestidad, sino ser honestos, ser probados, estar en ese proceso, que su comportamiento tanto personal, empresario o público sea igual. No puede ser un discurso cuando se encuentra en un sitio y otro discurso cuando le conviene, pero definitivamente ahí tiene que haber ahora un remesón grande en el país, una revisión grande de que ya no es un cuento, ya no es un chisme de corrillo, sino que es el exmagistrado Pinilla diciendo es indigno estar en esa posición, y eso es lo que a veces nos falta en todas las esferas, comenzando desde el municipio, a decir dónde hay una indignidad y dónde el dinero es el que está haciendo las veces de decisorio para cualquier cosa. Pero cuando hay estas denuncias, ¿qué pasa con los entes de control? Yo me pregunto, ¿para eso no están los entes de control, Norberto? ¿Qué dices tú? Pero pues se nos corrompió fue la sal, Gustavo, porque es que la mayor esperanza que teníamos era precisamente la Corte Suprema de Justicia, la Corte Suprema, la Corte Constitucional, el Consejo de Estado, y vea lo que está pasando allá, lo que le decía hace un rato al comenzar pues el programa, Carlos, es qué esperanza tienen los colombianos de unos altos tribunales, de unas altas cortes, cuando es allí donde se está generando la corrupción, y que no es un rumor, porque al fin y al cabo usted lo acaba de decir, doctor Pinilla, el magistrado que terminó su periodo como presidente el año pasado, Nilson Pinilla, si no estoy mal, también, no sé si es familia suya, doctor, vea pues, con vehemencia y con mucho rigor denuncia. Sí. Y había hecho mención cuando él fue elegido presidente de la Corte Constitucional que no le gustaba que como vicepresidente fuera elegido precisamente el magistrado Pretel, y lo dijo públicamente y tuvo el valor civil de decírselo a la sociedad. Esa persona no es digna de ser siquiera directivo de la Corte, ni siquiera ser magistrado de la Corte, y lo dijo porque en ese entonces hablaba de los procesos que el señor Pretel había engavetado y que no dejaban que prosperaran porque tenían algunos intereses sobre ellos, y se remata ahora esto con lo que el mismo magistrado Pretel ha dicho, que efectivamente él se reunió en su casa con un abogado que tiene un proceso en la Corte Constitucional. Es decir, a los colombianos, ¿qué nos queda? ¿Cómo podemos decir, estamos ante un tribunal de garantías, ante un tribunal que nos va a dar a los colombianos esa justicia que reclamamos? Los salvaguardas de nuestra Constitución, yo creo que es la Corte más emblemática que tiene el país, y se ve enredada en esto precisamente, no por cualquier persona. Y fíjese usted cómo, haciendo un retome, y me disculpan la teleaudiencia y ustedes particularmente, cómo este halo de corrupción de hace 8 años viene destapándose paulatinamente. Esto es precisamente uno de los magistrados que impusieron en el gobierno anterior a este señor Pretel. Lo impusieron, y lo que hemos visto desafortunadamente es una cantidad de corrupción, una cantidad de malos manejos, y agréguele a eso lo que acaba de pasar precisamente en el Congreso, cuando ya el senador Uribe pues ha dicho que el país se descuadernó porque la señora Hurtado y el señor Moreno pues sencillamente han sido unos perseguidos, y que el Centro Democrático son unos perseguidos políticos en el país, y que van a llevar esto a la Corte Internacional. Es decir, uno ya no entiende hasta dónde está llegando la descomposición y la corruptela de las altas cortes, de los altos estrados, y aún más del mismo Congreso de la República, cuando a través de un senador tratan de tirar una cortina de humo para tapar algo tan evidente como fueron las chuzadas del país. Mire, yo pienso que yo estoy liderando una propuesta para Cali, pero que sirve para todo el país. Okay. Tiene que haber un cambio de actitud de las personas, de todos. Todos tenemos que cambiar, desde el padre de familia, desde el hijo, el vecino, el líder comunal, el líder político, el jefe político, todos los empresarios, todos tenemos que tener un cambio de actitud.
si no cambiamos, si no comenzamos cada uno de nosotros a hacer un cambio, esto va a ser una reproducción de esto. Además, esto es una herencia que nos dejó el narcotráfico. El narcotráfico arregla todo con plata. El narcotráfico todo lo arregla con plata o con la muerte, o con la vida. Entonces, esto todavía lo tenemos muy pegado sobre nuestros hombros y por eso yo siempre invito a todos a que hagamos un cambio de actitud, que cambiemos la forma de comportarnos y de ver nuestra ciudad y de ver nuestro país y ver nuestra empresa y ver nuestro trabajo, porque es la única manera que podemos darle un quiebre a lo que definitivamente, como decía el doctor Norberto, cuando la sal se corrompe, ¿qué hacemos? Sí. Bueno, y en ese sentido, doctor Pinilla, eso lo estamos pidiendo, pero ¿cómo materializarlo? Porque Cali, a veces sentimos que Medellín, que tuvo el mismo fenómeno, los mismos carteles, ha progresado más en ese cambio de actitud y se ve más progreso. La comparación es odiosa. ¿Qué nos ha pasado a los vallecaucanos que nos hemos quedado, aparte de que estamos hablando de un tema nacional, pero ya bajémonos a la región? Entonces, ¿qué nos ha pasado a los vallecaucanos que reconocemos el problema, reconocemos la herencia, qué nos pasó, pero no damos el salto, no cambiamos? ¿Qué está pasando? Que seguimos rezagados en el orden nacional, teniendo todas las fortalezas y las oportunidades que tenemos con la costa pacífica, con el puerto de Buenaventura, con la Alianza Pacífico, con la temperatura, hay liderazgo, hay empresa, pero no se refleja en el orden de competitividad, en la calidad de vida de la ciudad, en la posición con el resto del país. ¿Qué le falta a los vallecaucanos en ese cambio de actitud? Y el cambio de actitud de los caleños y de los vallecaucanos es de sentirnos que somos una raza pujante, fuerte, trabajadora, que estamos localizados en la puerta más importante de Colombia, a través de Buenaventura y Cali, que somos capaces de liderar no solamente proyectos locales, sino que somos capaces de liderar todo el Pacífico de América y hacer una gran alianza con el Pacífico asiático. Pero lo que nosotros necesitamos acá es de que nos pongamos de acuerdo, porque hay un gran divorcio. Hay un divorcio entre la empresa privada, los empresarios, los industriales, los políticos y los grupos sociales. Cada uno tiene una percepción de qué es lo que va a hacer, cómo lo ve y tiene una posición de juez. Siempre va a evaluar al otro grupo social. Si son los empresarios industriales, no quieren meterse con los políticos porque no les gustan los políticos. Si son los políticos, no quieren meterse con los industriales y empresarios porque ellos no tienen corazón y solamente miran las cifras. Si vemos a los grupos sociales, no quieren revolverse, y eso es lo que nosotros necesitamos hacer. Nosotros necesitamos hacer una unidad de trabajo entre todos y que nos pongamos de acuerdo. Y algo muy importante que yo vengo sosteniendo, hay que poner sobre la mesa los intereses de todos. Todos tenemos intereses, todos. Ese cuento de que hay unos sectores que no tienen interés, falso. Todos tenemos intereses. Entonces, pongamos los intereses sobre la mesa de todos. Pongamos los intereses de la ciudad. Y sobre los intereses de la ciudad nos vamos acomodando a que cada uno vea reflejado el desarrollo de su interés y con eso vamos a hacer un cambio en la ciudad. Yo creo que el tema de Medellín, Gustavo, es preocupante y nosotros que siempre hemos estado en la lucha de que si es Antioquia o es el Valle, que eso es necesario también. Como ¿no? segunda ciudad, sí, nos estamos peleando el puesto y eso es competitividad, reconociendo lo que los demás hacen bien. Exactamente, ellos tienen más dinero, claro, tienen más plata. ¿Por qué? Tienen más plata porque ellos les ingresa mucho dinero a través de sus empresas municipales. Ah, bueno, y ahí caemos a otro punto. Porque imagínense que esta energía que tenemos acá viene de allá. Nosotros, todo Colombia, Ecuador, Panamá, Venezuela, le tienen que comprar energía a Antioquia. Entonces es una cantidad de ingresos muy grandes que tiene Antioquia por ese sistema. Imagínense que empresas municipales le traslada cada año a la alcaldía de Medellín
1 billón de pesos. ¿Y cuánto le traslada en Cali a la alcaldía? Ni 5. ¿Y qué pasa con nosotros? Ni 5, antes pero nos como si no tuviéramos empresas municipales. Exactamente, nos toca es casi que comenzar a ayudar a pagar los temas de Cali. Ahí es, en eso nos hemos quedado, por ejemplo, en la falta de generación de energía. En Cali dejó perder la generación de energía. La CBC entregó la generación de energía y nos quedamos comprando energía. Y ese es un tema que tiene que dolernos mucho, porque nosotros deberíamos de estar de socios del Chocó y del Cauca generando energía, claro, y haciendo una y vendiéndole a Ecuador, no a Antioquia. Vendiéndole a todo el mundo, claro, ¿cierto? Ese es uno de los temas que nos ha hecho falta, porque lamentablemente muchos de los alcaldes llegan y no saben para dónde van. Llegan y a los 3 años se les ocurre, esto había que hacerlo así, pero ya se le acabó el tiempo. Ese es uno de los grandes problemas que ha tenido el Valle y Cali. Pero con la actual alcaldía, ya había sido alcalde el doctor Guerrero, ya conoció a la ciudad. ¿Y qué ha pasado con las empresas municipales? Que la retomamos, el control, pero que no hemos visto, o sea, el ciudadano no ha sentido que estén aportando a la ciudad, que hayan vuelto a la generación de energía, que estén tomando el liderazgo, están en el foco del tema de como una inactividad tremenda, Norberto. Pero esto es lo que la ciudad escogió. Lamentablemente ya ahora estas son las consecuencias. ¿Cuánto se dijo pues que ya el doctor Guerrero era una persona que debía retirarse de la vida política? Ya había desde el Consejo mostrado pues que sus condiciones físicas, si se quiere, y su experticia no era para manejar una ciudad tan convulsionada y tan llena de problemas. Yo creo que a veces los pueblos escogen sus gobernantes y les corresponden sus gobernantes. La ciudad está, para mí particularmente, doctor Pinilla, la ciudad está desvencijada, es una ciudad desordenada, es una ciudad que sí pueden tener muy buenas intenciones, pero no se materializan. Entonces todos los días estamos viendo cómo se nos pierde el terreno, cómo las empresas municipales, usted lo acaba de decir, está yéndose hacia atrás, es una empresa que pierde competitividad, que pierde capacidad de respuesta, porque es que no hay cosas elementales. Entonces vemos cómo reparar un daño de acueducto o de teléfonos o de energía se volvió ya una pesadez en la ciudad. Y pues ante esa situación no nos queda sino reaccionar, y no nos queda sino como una alternativa, y es ¿qué vamos a visionar como futuro administrador de la ciudad? ¿A quién es que ya nosotros estamos viendo, por lo menos para que se eche al hombro tamaña responsabilidad como gobernar a Cali? Porque es que esto no es fácil. Esta situación del desempleo, de la inseguridad, de la movilidad, del transporte público, y agréguele a eso, yo diría que por reflejo, los temas de salud y educación, por Dios, nos van a llevar a que ya no sepamos qué tipo de administrador es el que necesita la ciudad. En esas circunstancias, Carlos, hablando ya de lo que tenemos en la mesa, ¿cómo en su condición de precandidato y de querer ser el candidato a la alcaldía de la ciudad por la Unidad Nacional o por el Partido Liberal, qué le va a proponer usted a esta ciudad para esos problemas tan latentes y tan protuberantes que tiene la ciudad, Carlos? Bueno, mire, hay unos temas muy claros. Diagnosticar el tema de en Cali lo tenemos todos. O sea, no todos, pero un grupo sí sabemos qué es lo que le pasa a Cali. Sabemos la crisis, pero no podemos seguir dándole vuelta a lo mismo. La propuesta o el tratamiento médico, yo como médico digo, ya no puedo, ya tengo todos los exámenes, ya tengo el diagnóstico, ahora necesito dar la orden de tratamiento. Sí. El tratamiento es, cada una de estas empresas tiene que tener un manejo independiente y tiene que trabajar y tienen que generar ingresos. Y tiene que haber un compromiso de los trabajadores, un compromiso del alcalde, un compromiso de la gerencia de cada uno de esos componentes. ¿Para qué? Para que su productividad funcione, para que nosotros revisemos qué hay que hacer para que se genere unos ingresos y un desarrollo de la empresa. Ese es el tema en empresas municipales. El hecho no es pensar en acabarla, no es pensar en venderla, es qué es lo que vamos a hacer para sacarla adelante. Ese es un tema muy claro que, por ejemplo, en telecomunicaciones
yo lo vislumbro que si no se toman decisiones muy rápidas, inclusive no para el año entrante puede ser tarde. Este gobierno tiene que tomar decisiones del manejo de empresas municipales en telecomunicaciones, del manejo de empresas municipales en energía y del manejo de empresas municipales en acueducto y de generar otro tipo de negocios. Nosotros necesitamos que nuestras empresas municipales vuelvan a ser lo que eran antes. Eso lo podemos hacer si todos trabajamos. En el tema de otro más sentido en la ciudad, que es la movilidad. Tremendo, mire, yo venía del sur y por ejemplo, la llegada de Jamundí a Cali y la avenida Simón Bolívar es una locura, pero es una locura, y nosotros tenemos que hacer algo. Pero no es decir que qué cosa tan mala. Yo tengo propuesta para que la movilidad en la parte de infraestructura, la avenida Ciudad de Cali tenga que continuarse hasta salir a la avenida, hasta la vía a Puerto Tejada y unir la 122 con la Ciudad de Cali, y con eso nos descongestionaría muchísimo ese sector. Ese es un tema que hay que hacerlo puntual. Yo creo que el tema más sentido, el tema más sentido de la gente es la movilidad en el mío. Se demora muchísimo el mío en llegar, los alimentadores no funcionan, las rutas que hay no, la gente le dice a uno, mire, Pinilla, ¿cómo le parece que voy para el norte y primero me mandan para el sur? Voy para el oriente y luego me mandan para el oeste. Entonces, el tema es una reestructuración. Lo otro que tenemos que decirle a la ciudad es que con el solo mío no vamos a poder. Nosotros necesitamos que haya transporte colectivo, nosotros necesitamos que las gualas se modernicen y sigan prestando su servicio. Nosotros tenemos que ver que haya otros sistemas complementarios. Pero ahí en eso, doctor Pinilla, la movilidad, paremos un momentico, porque esto se volvió ya un tema de calidad de vida. Y comenzamos con el mío. Y yo me acuerdo de mi empresa, yo le pregunto a la señora de los tintos, yo estoy en la Torre de Cali, yo veo la ruta del mío en la tercera muy bonita, organizada, pero yo no uso el mío. Pero mis empleados, muchos sí usan el mío, y uno les habla del mío y no quieren ni esa palabra. Se ha perdido hasta ese tema, porque ellos no lo utilizan, cuando lo utilizan se quejan. Y estábamos hablando primero de la calidad de vida de la mayor población de Cali, yo creo que más del 70% de utilizar transporte masivo. Y ahora, hablando con los que tienen vehículo, que no han visto cómo hay nuevas vías, porque se trató de organizar el sistema de transporte masivo. Con las mismas vías, lo que hicimos fue reducir las vías, hacer unos paraderos de los buses alimentadores dentro de la misma vía generando trancones, no se hizo bahías. No sé si son 25.000 hogares que crean en Colombia cada año, pero digamos cada vez se generan más nuevos hogares y familias, entran más vehículos, tenemos las mismas vías, no sabemos a dónde se van los impuestos automotor, la sobretasa, la gasolina, todos esos impuestos, y no hacemos sino reparchear, y no hay más vías, pero hay más vehículos, y ya se volvió un tema también de calidad de vida de los propietarios de los vehículos particulares, no quieren sacar los vehículos. Hay gente, yo conozco gente que me dice, no hermano, yo no quiero acá, pero no es desestimular esa vaina y decir que todos vamos a andar a pie y que mañana todos vamos a andar en bicicleta. O sea, no podemos acostarnos en Cali y levantarnos en una ciudad europea que nos lleva 100 años de ventaja. Hay un problema ya de sentimiento y de calidad de vida. La gente ya tiene problemas en sentir de que no puede ni sacar su automóvil, o que si lo saca va a estresarse más trasladando de un lugar a otro. Gustavo, y hay otra cosa, que en las comunas se encuentra uno, y son los andenes, y la movilidad con los andenes. Los transeúntes no tienen cómo movilizarse. Es una cosa fastidiosa los andenes, cómo están hechos de la manera más torpe, altos, subiendo, con baldosa, bueno, efectivamente con cantidad de temas. Pero el tema que tú decías del mío es cierto, la gente, en cambio de querer al mío, hoy no quiere que se lo nombren el mío, no le gusta el mío, pero nosotros tenemos que apoyar el mío, pero darlo con complementarios. Eso de seguir soñando de que el mío va a ser el único, es que no hay una ciudad en el mundo donde haya un solo sistema para todo. No existe en el mundo lo que hay es oferta. Quiere irse en el mío, quiere irse en bus, se puede ir en subterráneo, se puede ir en el tranvía, se puede ir en el eléctrico. O sea, es la gente, porque la movilidad forma parte ya de la calidad de vida.
Yo, por ejemplo, dentro de las propuestas que tengo que voy a construir es el de norte a sur, el tren eléctrico, con las estaciones que sean necesarias y que sean complementario del transporte nacional. No que sean, que formen parte del mío, no, es complementario. O sea que la gente del norte puede ir al sur o del sur al norte o a cualquier lugar y tener en esas estaciones una oportunidad de comunicarse con el mío, con el transporte colectivo o con el transporte de las guadas. Doctor Pinilla, me quedo en este momento, yo comparto con usted que el transporte multimodal no se ha acabado en ninguna parte del mundo y acá pues yo he tenido la oportunidad de experimentar movilizándome en el mío y las troncales funcionan 1A. Eso sí, pues es la maravilla y yo diría que a mí me ha tocado la suerte de tener que usar las troncales. De pronto funcionan medianamente las troncales, pero en materia de alimentación de las troncales y pretroncales, ahí sí hay el caos más terrible, porque lo que usted decía, Gustavo, es cuando el ciudadano, y lo decía el doctor Pinilla, del sur para trasladarse al norte o para trasladarse a uno de los sectores, por ejemplo, del oeste de la ciudad, tiene que hacer un viacrucis y caminarse por una y otra estación. Ahí es donde no hay un manejo adecuado de las rutas, no hay manejo adecuado de las frecuencias. Entonces, esto es lo que hace que se satanice el sistema, no es que el sistema sea malo per se, sino que también hay una serie de condiciones que no lo hacen viable. Pero usted está recorriendo las comunas, doctor Pinilla, y tengo entendido que se fue, escuchaba ahora a los colegas de la radio, que estuvo visitando las comunas 7 y 8 en el fin de semana. Allá también estuvo el contrincante suyo, don Roberto Ortiz. ¿Qué ha logrado captar de estas personas que están en esas comunas? ¿Qué le proponen? ¿Qué le dicen a usted debe llegarse allí? Pues mire, el tema es muy sencillo. Yo no necesito, yo estoy yendo a recoger cierta información, pero yo ya la tengo. Como le digo, ya el diagnóstico yo lo tengo. Y por eso mi propuesta es gobernar por comunas. Yo tengo que gobernar es por comunas. Porque el problema de la Comuna 7 es diferente al de la Comuna 8, por más que están con una ruta de transporte que las une, por más que el límite es la autopista, pero definitivamente los problemas de la Comuna 8 son diferentes. Cuando uno ve el tema de movilidad en la Comuna 8, el tema de educación de la Comuna 8 es diferente al tema de educación de la Comuna 7. Cuando uno ve el tema de la seguridad es completamente diferente el de la Comuna 7, el de la Comuna 8. Y aún dentro de la Comuna 8 hay sectores donde es diferente sus problemas. Por eso mi propuesta es muy sencilla. Yo voy a gobernar a Cali por comunas. Pero no decir que voy a ir cada 15 días a la comuna, eso no tiene ningún sentido. Es gobernar por comuna y la solución de los problemas es en cada comuna. Nosotros tenemos que resolver los problemas en cada comuna. ¿Y cómo se resuelven? Pues uno, esa figura del Cali, esa figura del director de Cali tiene que tener una función diferente, tiene que funcionar como un alcalde menor, de que conozca los problemas de la comuna, que los visite, que los camine, que sepa la situación de inseguridad, en educación, en deporte, en recreación de su comuna, pero no solamente que se le quede en la cabeza a ese funcionario, sino que yo pretendo que durante mi gobierno, el Consejo de Gobierno, que se hará cada 15 días, estarán los directores de Cali, los alcaldes menores. Pero ellos formarán parte de eso. La ciudadanía, hace mucho tiempo escuchamos los Cali, y sí, pero después no funcionan. Exacto. No funcionan. Entonces, ¿cómo es ese tema ahí? ¿Cuál es la estructura ahí? ¿Eso se volvió burocrático nomás? No, ni burocrático. Ni eso. Se volvió un edificio. No, lo que yo quiero es, por ejemplo, digo, esa figura que es interesante, convertirla en alcaldía menor, en una especie de alcaldía menor, no con escoltas ni con carros, no, es las funciones de alcaldía menor en cada una de las comunas. Pero ese funcionario con funciones de alcalde menor debe participar del Consejo de Gobierno cada 15 días, de suerte que el alcalde y los secretarios del despacho conozcan el problema de la semana, el problema
del día. No es irse a dormir un día a una comuna, no es ir a irse a una fiesta, a cualquier barrio. Eso no tiene sentido, eso es más como para estar paisanos. Esto es un proceso de gobierno. Hay otro tema que tiene que ver con la calidad de vida, con la seguridad y todo eso, que es el empleo. Yo diría, ¿qué ha pensado, doctor Pinilla, en la generación de empleo? Porque también eso tiene que ver con la movilidad, con un poco de cosas. ¿Cómo generar más ingreso? Nosotros, en Cali, a pesar de que el DANE nos ha mostrado que ha mermado, pero no estamos dentro de las ciudades que tiene el desempleo con un solo dígito. Entonces, ¿qué podemos hacer en Cali para generar más ingreso? Que eso ayudaría al consumo, al comercio. Dentro de su propuesta, ¿usted qué ha pensado en Cali para generar más ingresos? Bueno, sí, lo importante es no venderle a la gente la idea de que van a generarle empleos en el gobierno municipal en cantidad, porque eso es falso. Pero he oído a algunos diciendo que va a hacer un tipo de esa redistribución. La generación de ingresos. Y ahí es donde el gobierno municipal tiene que apoyar a todos esos caleños que están generando de sus recursos, sus ingresos, y que tenemos que apoyarlos y darles las herramientas de acompañamiento. El municipio tiene que acompañar a todos los microempresarios, a todos esos nanoempresarios pequeñitos, pero que se están generando sus recursos, darles las oportunidades, darles el apoyo en contabilidad, darles el apoyo en mercadeo, darles el apoyo en que sean reconocidos, ¿cierto? Pero no reconocidos para cobrarle impuestos, porque esa no sería la estrategia, es reconocidos por el gobierno, y en eso una institución de fomento y desarrollo de la ciudad es absolutamente necesaria. Que no la hay, ¿no? En la alcaldía de Cali se perdió la Secretaría de Competitividad, la tienen otros departamentos, así sí. La comparación sea odiosa, pero aquí se perdió la Secretaría de Competitividad. Necesitamos eso y un plan nodriza o un plan canguro, donde desde esa Secretaría cojamos estos microempresarios que se la juegan en la calle, que se la juegan en las esquinas, que se la juegan en muchas partes de la ciudad a generar ingresos, a ayudarlos a organizarlos, a ayudarlos a llevar su contabilidad, a ayudarles a hacer su mercadeo. Eso es lo que la Oficina de Competitividad y Fomento va a tener durante mi gobierno. Doctor Carlos Pinilla, otro tema crucial para la ciudad son las empresas públicas, es decir, en Cali. Hoy estamos viendo que está en un estado deplorable. El gerente que ha llegado allá no le interesa sino el contrato del cable submarino, pero la capacidad de respuesta de la empresa al usuario del común y al corriente, que es el que hace viva la empresa, es nefasta. Uno denuncia, por ejemplo, que se rompió un tubo y está botando agua y dura 24 horas, hasta una semana, hasta un mes botando agua a un tubo y no hay presencia allí. ¿Usted qué correctivos o qué piensa que se debe hacer en el hipotético caso de ser alcalde de la ciudad con esas empresas públicas? Hay que coger cada uno de estos negocios y mirarlo diferente. No puede, es que el mismo balance no puede ser de en Cali general, que con eso nos enredamos todos. No, en Cali general le suman todo y resulta que salió ganando. Pero cuando cogemos acueducto, por ejemplo, Norberto, y el 51% del agua que tratamos se nos pierde, ¿qué negocio puede dar algún rédito si el 51% de lo que se produce se pierde? Entonces, pero ya ¿para qué seguimos con el diagnóstico? Necesitamos ya el tratamiento. Debemos darle un tratamiento especial a Cali, a acueducto, vamos a trabajar con ellos, vamos a que haya un gerente, pero no gerente en la oficina y solamente diseñando sueños, sino definitivamente trabajando allá, comprometido con los trabajadores, comprometido con el trabajo de modernizar. Mire, es que el tema del acueducto, si nosotros no lo modernizamos, va a ser muy difícil. Uno ve en otras partes del mundo, vámonos a Pasto, para no compararnos con Antioquia, donde ellos han logrado la ciudad establecer unas válvulas que son manejadas satelitalmente, y cuando se revienta un tubo, por la sola bajada de la presión, se cierra esa válvula.
y se evita lo que está diciendo el doctor Norberto. Necesitamos en cada uno de los negocios ponerle un doliente y que presenten sus balances y sus ingresos y sus gastos independientes. No puede seguir eso de que eso ahí vamos entre todos y entonces lo que alcantarillado le da muy bien, porque nos cobran a todos el 100% del agua. Y listo. Es que el tema es que las pérdidas las pagamos los ciudadanos, de energía, de agua. De todo. ¿Qué empresa pues no es rentable si lo que pierde o la ineficiencia la pagan los usuarios? Yo decía, Norberto, hace unos días, cuando tuve el debate sobre el fenómeno del Niño, yo decía, ¿cómo así que nos cobraron a todos los caleños casi 70.000 millones de pesos? Porque se equivocó el IDEAN. Por especulación. Pero ese es un cuento. El director del IDEAN salió a decir que hay fenómeno del Niño. Entonces inmediatamente los de energía le suben el precio. Y luego el señor del IDEAN sale con un chorro de babas diciendo, no, es que parecía que iba a haber. Eso no puede ser así. Entonces afectaron a la empresa por eso. Pero también donde tenía el problema la empresa, no había comprado energía a futuro. Si hubiera comprado energía a futuro, eso no lo hubiera afectado de esa manera. Entonces, mire cómo, pero como no se mira como una empresa aparte, sino todo, igualmente se pasa uno a telecomunicaciones. Si a usted se le daña el internet, puede echarse 15 días en que se lo arreglen, o de pronto nunca. Y entonces, ¿qué pasa? Que la competencia sí va a una velocidad tremenda. Pero hace 8 años venimos escuchando, perdón, que estos negocios se tienen que escindir y que tienen que presentar al Consejo, por lo menos en el caso más grave de telecomunicaciones, esa extinción. Pero no se ha presentado. Y vemos a los candidatos decir, cuando yo llegue a mi gobierno voy a presentar al Consejo esa escindir las empresas, dividirlas, y llegan y no pasa nada. Y sabiendo que la alcaldía es el presidente de la Junta y la mayoría de la Junta en Cali, maneja en Cali. Eso ahí no hay nada que ver, porque uno no puede desde la alcaldía decir en Cali no funciona, viendo que yo soy el jefe en Cali. Pues. Pero Gustavo, las empresas han pasado por esas crisis. Recuerde cuando se creó el holding. Claro que eran negocios dentro de la empresa, pero separados con una responsabilidad. Es una idea interesante, pero que no nos podemos frenar a que hasta que no se haga el holding no vamos a avanzar. No, es como empresa, como el holding que uno tiene como persona natural. Que yo en el mismo bolsillo tengo la plata para pagar el colegio, para pagar la universidad, para pagar esto, pero lo tengo identificado. Yo no puedo salir diciendo que me sobra plata. Entonces, el tema es la separación de cada uno de los negocios, o si se puede de una manera como un holding, o de todas maneras como parte administrativa, pero bien organizado, con un gerente responsable. Es que mire, el solo hecho que al Consejo de Cali no se puedan invitar los gerentes a una citación, toca llevar solamente al gerente general. Porque la ley dice que solamente responderá el representante legal de la entidad. Y yo quiero llevar hacia el de energía para decirle, ver, compadre, ¿usted qué le pasó? Pero no, ese toca primero que el otro. Ese es el tema que no deja desarrollar a la empresa. Doctor Pinilla, ya en estos últimos 5 minuticos que nos quedan de programa, usted, porque lo que decimos hoy en los medios de comunicación es que el alcalde Guerrero empeñó su alma, no sabemos a quién, pero desde que comenzó su gobierno comenzó trayéndonos gente de Bogotá, trayéndonos gente a administrar la ciudad, que ni la conocen, desde el gerente de planeación, que luego pasó a ser gerente de las empresas municipales, y en su sucesión, en los cargos del intermedio, cualquier cantidad de funcionarios, hasta el punto que nos trajo al doctor Pardo de miembro de la Junta Directiva, cuando ni siquiera se da cuenta qué le pasa a Cali, al señor Pardo, independientemente de que sea de nuestro partido. Pero va a asumir esa responsabilidad para decirle a los caleños, usted va a tener independencia total para manejar Cali, o va a quedar sumido a los gremios, a los grandes capitales o a los grandes intereses que manejan la ciudad. Mire, yo pienso que el problema grave de Rodrigo Guerrero fue comenzar a dudar de nuestras universidades, de nuestra experticia, y a pensar de que en Bogotá o en otras partes del mundo conocían más de nosotros. Y ese fue tal vez el problema. Y los ha traído, y ha traído gente con una educación muy alta, uno no puede negar a los funcionarios, son de muy alto nivel,
pero lamentablemente no es lo mismo. Es que no es lo mismo manejar una empresa privada que manejar una empresa pública. La gente se choca ahí y por eso va a haber, Norberto y Gustavo, el año entrante, todas las demandas que va a tener esta administración por haber querido hacer cosas sin el lleno de los requisitos, a pesar de que sean buenas. No es que sean malas, sino que cuando uno es funcionario público uno tiene que cumplir, pero a rajatabla, todo lo que dice la ley, así sea bueno lo que uno está haciendo, ¿cierto? Entonces, el problema más grande y lo que yo me comprometo con el gobierno, con la ciudad de Cali, es que vamos a trabajar con la gente de Cali, con las universidades de Cali, voy a vincular todas las universidades a que me ayuden a desarrollar. Yo no le voy a poner que esta es nivel A y esta es nivel Z, todas las universidades, y vamos a que entre todos hagamos una nueva ciudad. Bueno, doctor Pinilla, pues ya cerrando el programa, esperamos que la ciudadanía, nosotros lo que queremos es que la ciudadanía conozca a los diferentes actores, vote bien, no nos podemos seguir equivocando, vote a conciencia, ojalá no seamos víctimas de la maquinaria, porque cada vez que no elegimos bien, tenemos 4 años de retraso que se vuelven 20 años en competitividad. No sé, Norberto. ¿Verdad? Sí, yo creo que valdría en este minutico que queda al aire, doctor Pinilla, que usted le diga a nuestros televidentes por qué deben votar por usted. Deben votar por Carlos Pinilla porque es el hombre que se ha preparado para ser alcalde, conoce la ciudad, entiende los problemas de la ciudad y tiene una propuesta, producto de su experticia, gobernar a Cali por comunas con los corregimientos de Cali. Y con eso estoy seguro que le vamos a hacer un cambio de actitud a cada uno de los caleños y vamos a tener una nueva ciudad. Pues doctor Carlos Pinilla, muchas gracias a usted, igualmente al doctor Gustavo Muñoz, por haber compartido este panel hoy del informativo Nuestra Gente. A usted, amable ciudadano, le queda decidir, tomar la decisión para que Cali sea bien o mal gobernada. Solo a los caleños nos corresponde ese deber, pero es el deber, después de que los medios de comunicación y a través de su propio criterio, haber estudiado las propuestas que nos están haciendo, haber estudiado la experiencia de nuestros candidatos, haber estudiado si realmente esos candidatos están comprometidos con Cali o si representan determinados intereses de determinados gremios, de determinados empresarios, de determinadas, inclusive empresas grandes del país, que ven en la ciudad de Cali una oportunidad para que sus negocios prosperen, así sea a costa de la buena vivencia y de la buena calidad de vida de los caleños. Estos temas que hemos tocado con el doctor Carlos Pinilla, invitándolo próximamente a otro programa para que continuemos hablándole a los caleños de sus intenciones, son los que han motivado que hoy lo tuviéramos en el informativo de Nuestra Gente. A usted, amable televidente, muchas gracias por permitirnos llegar a su casa y a usted le queda la gran decisión. ¿Qué alcalde es el que va a elegir para que Cali progrese? Muy buenos días. Estoy viendo Canal 2, el canal de Nuestra Gente.